Alerta nacional, urge cancelarle el pasaporte a Enrique Peña Nieto antes de que huya, pues Emilio Lozoya está dispuesto a soltar la sopa y dar toda la información para torcerlo y meterlo en el bote. Sin duda, se vive un día histórico para la justicia en México, pues la caída de Emilio Lozoya tiene enormes implicaciones, pues representa también la caída del símbolo de la corrupción de la era de Peña Nieto. Pero lo mejor de todo es que, a diferencia de Rosario Robles, Emilio sí está dispuesto a hablar y a dejar claro que él no se mandaba solo, que se limitó a seguir instrucciones de arriba. Así que Peña Nieto y Videgaray deben de estar poniendo sus barbas a remojar o preparando el pasaporte para irse del país. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: urge cancelarle el pasaporte a Peña Nieto y a Luis Videgaray antes de que huyan del país. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a analizar que esto de la detención de Emilio Lozoya no solamente se trata de Emilio Lozoya, no, esto se trata de ir contra Peña Nieto. Pues recordemos que Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, se ha convertido en un testigo que debe de tener información fundamental, y digo que debe, sin embargo, la tiene, pues así lo ha mencionado su abogado, que tienen pruebas contundentes para demostrar que Emilio Lozoya fue un alfil que finalmente le dieron la espalda, porque él seguía las órdenes tanto de Luis Videgaray como de Peña Nieto, dos bribones que vaya, que tuvieron mucho poder y que deben de estar temblando, que deben de estar lo que les sigue de preocupados, porque saben que ya va a abrir la boca. Así lo ha mencionado el abogado en diversas publicaciones, lo cual creemos que debe de ser ya una medida desesperada, porque ha visto que con Peña Nieto, con Luis Videgaray, le siguen dando la espalda, como ha ocurrido durante mucho tiempo. Y miren, es interesante, es curioso cómo durante la campaña presidencial de Peña Nieto sacaron este spot en donde decían que ese era el nuevo PRI, que era una fuerza renovada, y ahí al lado se puede ver a Emilio Lozoya al lado de Peña Nieto, a quien estuvo más que embarrado y lo que le sigue recibiendo sus mochadotas de dinero para la campaña presidencial. Y miren, aquí tenemos esta interesante nota que dice: la captura de Emilio Lozoya pone en aprietos a Peña Nieto, no era un funcionario más. Emilio Lozoya fue el gran amigo y coordinador de la campaña de Peña Nieto. Gracias a su comando y una gran trama de mochadotas recibidos por empresas, el priista pudo lanzarse en una campaña presidencial millonaria que terminó en la vuelta al PRI al poder ejecutivo. Hoy se anuncia que ya está en el bote Emilio Lozoya y su juicio puede apuntar directamente al expresidente mexicano. Aquí viene algo muy interesante. Con la detención del alto mando de la era priista, se acerca un poco más la justicia mexicana a Peña Nieto, que actualmente se encuentra en unas vacaciones forzadas fuera de México, en donde revisa a diario la información sobre la lucha anticorrupción en su sexenio. El priista se niega a regresar al país hasta que se calmen las aguas, pero la captura de su gran aliado hace resaltar su nombre en varios casos de corrupción. En principio, Peña y Lozoya estaban ligados por varios testigos como elementos clave para entender toda la trama que existió con Odebrecht para recibir sus tremendas mochadotas. Un testigo específico cita a Emilio Lozoya como el gran encargado para recibir los fondos de la empresa carioca en el país, dinero que habría sido inyectado en la campaña presidencial mexiquense. Además, ambos estuvieron al tanto de la compra de una empresa chatarra, Fertinal, que estuvo a punto de quebrar a Pemex por completo. El último párrafo que vale la pena tener muy en claro es este que dice: Peña Nieto estaba enterado de todo. A pesar de las acusaciones de recibir las notas, Peña Nieto ganó la presidencia y en automático colocó a Emilio Lozoya en la presidencia de Pemex, en donde aplicó un derroche de recursos colosal, llegando al punto de cobrar 1.9 millones de pesos para atender a empresarios privados que podrían salir beneficiados con contratos. Este esquema de impunidad permaneció durante muchos años. Así como lo ven, aquí está nuevamente esta fotografía que sí, Peña Nieto muy orgulloso a un lado de Aurelio Nuño y a un lado de Luis Videgaray, uno de los que se han mencionado como titiriteros. Y miren, aquí estamos con esta otra nota que es muy contundente en decir
que ya están desesperados, que el abogado de Emilio Lozoya, en este caso el abogado Javier, ha mencionado que tienen pruebas suficientes para agarrar de no sé dónde a Peña Nieto. Si no me creen, vean conmigo esta nota publicada en Aristegui Noticias que dice: Lozoya no se mandaba solo, tenemos evidencias muy contundentes. Abogado Javier Coelho. Esto ha dicho el abogado. ¿A qué se refería? Mencionó Javier Coelho, abogado del exdirector de Pemex, informó que ya hizo contacto con su cliente, quien este miércoles fue detenido en Málaga, España. Adelantó que platicará con él para decidir si hace su juicio de extradición en aquel país o regresa a México. Mi consejo sería que siga su juicio de extradición y que allá se acredite. Aquí ya lo hicieron ícono de la corrupción, dijo en entrevista para Aristegui Noticias. Coelho sostuvo que la defensa se basará en evidencias muy contundentes que su juicio pueden desacreditar la presunta responsabilidad, ya que afirmó Lozoya no se manejaba solo. Ahí está lo interesante. De manera posterior dice: situaciones como el caso de agronitrogenados, Fertinal o de Brecht, ¿el presidente no estaba enterado? Claro, y además hay acuerdos por escrito. El presidente no firma nada. El presidente le llevan los acuerdos y él palomea, pero los acuerdos están en la papelería de la presidencia de la República. Ahí está muy interesante todo lo que va a salir. Parte de lo que estamos con la expectativa de toda esta pudrición. Aquí lo menciona, hay muchas evidencias, tiempos y fechorías que se cometen en el tiempo. Acreditaremos cuándo, según dicen, se le entregó el dinero, si era funcionario y a quién se le entregó el dinero. Ya veremos en el juicio. Lo bueno es que es oral y ya veremos a quiénes vamos a llamar. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahí están las directas, o mejor dicho, las indirectas, muy directísimas a Peña Nieto, para decir que van a llamarlo a él, que van a llamar a Luis Videgaray. Pues recordemos que a Luis Videgaray se le ha mencionado como el titiritero, como ese mandamás al lado de Peña Nieto, que prácticamente tuvo una labor estratégica para hacer y deshacer tantos desfalcos en el país. Algo muy interesante que no debemos perder de vista es esta nota que dice exclusivo: Lozoya había viajado a España para ver a Peña Nieto y plantear un plan de negociación con la 4T. Que dice la nota, es de hace unas horitas, en la que menciona: la detención de Emilio Lozoya hoy miércoles en España fue posible gracias a que el exdirector general de Pemex se trasladó desde Rusia a la península ibérica con la intención de reunirse con Peña Nieto en las afueras de Málaga. Allí el expresidente tiene una propiedad que le habrían comprado por encargo en un viaje de 2018 el exsenador Emilio Gamboa junto con el exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina. Según fuentes de su entorno, Lozoya quería conversar con el expresidente para organizar una posterior reunión con el director de Televisa, Bernardo Gómez, siempre con la meta de que éste pusiera fin a la persecución del gobierno de López Obrador, entre comillas, desde luego, porque no acepta que las serias denuncias en su contra comenzaron mucho antes del inicio de la 4T. Ahí es lo interesante, que debemos de recordar cómo existió este espaldarazo, esta traición de parte del gobierno del propio Peña Nieto a Emilio Lozoya. Claro, habían salido pruebas que incluso no estaban en el control del propio Peña a nivel internacional, con el caso de Brecht, que hizo Peña Nieto como vil cobarde, se lavó las manos, y eso seguramente no lo va a perdonar Emilio Lozoya. Recordemos que a diferencia del caso de Rosario Robles, donde la señora se ha amarrado uno y la mitad del otro para no hablar, por lo pronto Emilio Lozoya, por medio de su abogado, ha soltado varios señalamientos, que existen estas pruebas contundentes, lo cual va a ser muy interesante en próximos días cuando se vayan a presentar. Y miren, menciona lo siguiente: la detención enciende las alertas en el grupo Atlacomulco. Lozoya fue, junto a Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, una pieza fundamental para el fondeo de la campaña del 2012, fondeo en el cual Odebrecht tuvo un rol prominente, tal como ya fue comprobado. El exdirector de Pemex hace meses que intentaba conversar con Peña Nieto sin éxito. El mexiquense había tomado distancia ya desde el 2018, cuando todavía Lozoya no había tenido que pasar a la clandestinidad. En
2019. Se iban a reunir en Nueva York, pero el encuentro se frustró al último minuto. En esa fue la ocasión en la cual Peña Nieto apareció disfrazado con una peluca de color rubio junto a su novia. De forma posterior, vale la pena recordar cómo este bribón ha sido mencionado que se apoyó de la maña rusa para ser escondido en San Petersburgo. Se ha mencionado cómo fue el canciller de Rusia quien le trajo, quien le sirvió en bandeja de plata a la Cuarta Transformación información privilegiada para ayudar con la captura de Emilio Lozoya. Qué interesante, qué importante que sí han existido las denuncias de parte de la FGR, lo cual ayuda, lo cual facilita a que una vez que la policía española lo detuvo, se iniciara este proceso de extradición. ¿Cuánto hace falta para tenerlo aquí en México? Va a depender de cómo suceda, cómo transcurra este juicio en España. Sin embargo, estaremos muy atentos para poderles informar. No obstante, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver algunos de los interesantes mensajes que se han publicado en redes sociales, publicados nuestros amigos del Gato Político. Con Emilio Lozoya no solo caerían Peña Nieto, Chong y Meade de comprobarse la inyección de recursos del extranjero a la campaña Peña Nieto, de la cual Lozoya es acusado. El PRI debería de perder su registro electoral. Esto es más grave de lo que parece, y eso creo que es una de las mayores demandas que deberían de revisarse, como ese papel del PRI que ahora se quiere hacer como que ellos no tienen nada que ver, cuando fue su partido el que llevó a un bribón como Peña Nieto a ganar de forma turbia y legítima el proceso electoral. Por eso es sumamente importante alzar la voz, pero sobre todo que se haga un juicio justo para que al PRI nos lo sacarraquen como corresponde. Otro interesante comentario vale la pena mencionar es el de José Merino, quien dijo: el vínculo entre Lozoya y el dinero ilegal en las campañas está perfectamente documentado. Es un dato pertinente en nuestra conversación sobre árbitros y elecciones. Así es como se destruyen instituciones democráticas, y eso es lo curioso, eso es lo interesante, que no nos venga a decir el INE que tienen toda la investidura, la autoridad, cuando no es así. Se han hecho los de la vista gorda para todas estas mochadotas que existieron para llevar a Peña Nieto a las elecciones, a que ganara a pesar de tantas cosas turbias, de esos gastos desmedidos en la campaña. El último comentario que quiero mostrarles es este que dice nuestra amiga Yuné Miriam: de no haber fallas en el proceso contra Lozoya y lograr que declare contra sus cómplices, se cae el sexenio de Peña Nieto, todo completito, incluido Meade. Y sí, es otra de las interesantes e importantes demandas que tenemos los mexicanos, como Pepillo Mid. Resulta que se ha hecho el que no sabía nada cuando, ojo, estuvo facilitando los desfalcos de los exgobernadores, estuvo haciéndose el de la vista gorda ante los desfalcos de la CESOL, cuando regresó a ocupar el lugar que tenía Rosario Robles. De igual manera, cuando estuvo en Secretaría de Relaciones Exteriores, no vio los desfalcos que se le dieron a Josefina Vázquez Mota para su organización Patito. Por eso también es sumamente importante que caiga Pepillo Mid. Pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí podamos ver que el pasaporte de Luis Videgaray y de Peña Nieto pronto les sea cancelado para que estos bribones no puedan andar por el mundo a diestra y siniestra? Lo que sea que opinen, que salga su ronco pecharruelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Platicaremos que tras la detención de Emilio Lozoya, los cómplices, el abogado de Lozoya ya comenzó a abrir la boca, a soltar la sopa. Incluso ya están soltando varios buscapiés muy fuertes. Por ejemplo, dijo el abogado de Emilio Lozoya que él no se mandaba solo, con lo que esto es la antesala para embarrar a Peña Nieto, para embarrar a la gaviota y junto con el juicio de Genaro para llevarse a Felipe.